Pues vamos a dar paso hoy a la palabra del Señor y voy a invitarles que vayamos al profeta Zacarías. Una de las promesas que el Señor ha traído en cumplimiento, puedo aproximar que de lo que vamos a leer ahora relata un par o más de cientos de años el cumplimiento de esta palabra y que se mantiene vigente al día de hoy. Y creo que es una palabra que puede llevarnos a nosotros, conducirnos de una manera muy propia en este tiempo, en un tiempo en el cual hay que darlo todo para Él. Zacarías capítulo 13, verso 1. ¿Qué promesa? ¿Qué manera de ir cerrando el libro de Zacarías? Pero bajo una palabra de Dios a través del profeta Zacarías, y que ha traído tanto alcance para el mundo entero y para las generaciones que han de venir. Y dice el verso 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La cruz de Cristo y el Señor derramando su sangre en el cumplimiento y ese manantial que todavía hasta la fecha está abierto para todos aquellos que podemos acercarnos por su gracia y en respuesta al llamamiento que Dios nos ha dado. Hablar acerca de la purificación del pecado y de la inmundicia, o hablar acerca de lo que es la confesión del pecado y el perdón del pecado, es una realidad. No quiero sonar como alguien muy popular, si cualquiera que sea, o alguien que con sentido de frustración dice: en este tiempo la iglesia no se le habla del pecado, y tirándole siempre a la prosperidad y tirándole siempre al evangelio light. No me gustaría hoy ser confundido en la parte de hablar acerca de la naturaleza caída y hablar acerca de lo que es el pecado, pero sobrepasa para que nosotros podamos poner nuestra vista en lo que Pablo dijo: el glorioso evangelio. Pero no puede haber gloria, no puede ser tan alto el evangelio si nosotros no entramos a la profundidad de lo que sería el pecado y sus consecuencias, y hablar sobre algo que día a día nosotros tenemos que hacerlo: confesión y arrepentimiento. Por eso, al hablar muy contextualizado en los púlpitos y en las enseñanzas, seminarios, tiene que ver con casi un desafío, ¿verdad? Una confrontación fea, sin el amor del Señor, al decir a la iglesia hay que hablarle del pecado. No es el punto. Pero no podemos nosotros eludir, no podemos nosotros zafarnos de lo que es y lo que la palabra habla acerca de lo que es la naturaleza caída, y por consiguiente hablar de la naturaleza del pecado. Me gustaría que usted reflexionara sobre áreas bien prácticas de la vida diaria, pero si nosotros pretendemos hallar el pecado allá afuera, ahí no está el punto. Si nosotros pretendemos estar señalando hacia afuera, uno de los eventos que a mí me ha inquietado demasiado en la ciudad fue a través de lo que hoy es el movimiento gay, y hablar acerca de la posición que ha tomado parte de la iglesia en la parte de una confrontación y en la parte de un señalamiento en cadena nacional. Algo me preocupó, porque estando ahí dos siervos del Señor, la preocupación que sobre mí vino fue la siguiente. La comenté ayer en el instituto y fue: ¿qué sería si alguno de ellos hubiera revertido, hablando acerca de que estaban opuestos completamente a la palabra, al Señor, y que todos bajo lo que es abrazando ese pecado o protegiendo el pecado de la homosexualidad? ¿Qué sería si alguno de ellos se hubiera volteado con el pastor o los pastores y le hubieran dicho esto: ¿tú tienes pecado? ¿O tú pecas? No sé si usted pueda ver el alcance. Pero ¿qué sería si alguno de ellos hubiera revertido para alguno de nosotros, o cualquiera, usted, y que pudiera decirle: ¿y tú no pecas?
Y ahí es donde podemos ver el alcance de lo que tiene que ver nuestras palabras y poder proceder de una manera correcta. Y poder proceder de una manera correcta, estamos hablando acerca de lo que es la conciencia de Dios. Dos ejemplos para que nosotros podamos ver que el proceder a razón del pecado tiene que ser aprendido. El primero tiene que ver con mátalo. Te ha perseguido y ha hecho 26 intentos de asesinato sobre ti. Y tienes la oportunidad de hoy matarlo. ¿De quién me estoy refiriendo? El criado de David y Saúl. 26 intentos aproximadamente que hizo Saúl para matarlo, y ahora él, mátalo. Y el proceder de él fue diferente. Líbreme el Señor. Líbreme el Señor. Ahora, la realidad, ¿tenía razón? Sí, pero sería su propia justicia y no la justicia del Señor. Y de ahí el reconocimiento, Él es el ungido del Señor. Y entonces poder ver que siempre que se procede bajo la conciencia divina, la conciencia humana, hay una característica: acusa. Siempre va a acusar. Y nada más peligroso en este tiempo como es déjalo tu conciencia, o deja que le redarguya la conciencia. Eso es bien peligroso, y eso es algo que no es correcto y no es entendido dentro del proceder de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque podemos nosotros tomar la ley de Dios y aplicarla o imitarla en la carne, pero sigue siendo carne. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. El siguiente evento, y la encontramos en el mismo hecho del adulterio. ¿Tú qué dices? Bueno, pues el que esté libre de adulterio, no. El que esté libre de pecado. Y entonces es interesante lo que dice Juan capítulo 8. ¿Y qué dice? Uno a uno empezaron a irse porque algo les acusó. ¿Qué les acusó? Su conciencia. El proceder de Dios es diferente al nuestro. Y al hablar acerca de lo que es el pecado, sus consecuencias, tenemos que proceder a la manera del Señor. Pero nuestra responsabilidad es básica. Hay un manantial abierto. Y como dije, es bueno que nosotros podamos centrarnos y ver de vez en cuando, como asomarnos y decir, ¿cómo anda el mundo? Qué feo. Si tú vieras qué nos espera. No, ahí no, sino es dentro. ¿Dónde? En la casa de David. Ahí está el lavamiento. Y entonces da por hecho que hay pecado en la iglesia. Por eso el fluir que el Espíritu Santo ha traído en esta mañana ha sido correcto, ha sido en el Señor al hablar acerca de lo que es perdonar, confesar. Y eso es difícil, porque sé que más de uno se quedó ahí en su silla amarrado. Pero gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de decir, si yo digo que no tengo pecado, entonces Dios es mentiroso. Por eso vean cómo la manera como el Señor trata con nuestras vidas en la parte de una purificación y un lavamiento de la inmundicia. Considérenlo como una oportunidad todavía a este momento para poder responder a esa obra del Espíritu Santo. Me gustaría que pudiéramos ver el intento que ha hecho el hombre de poder quitarnos, cauterizar la conciencia. Y ese es algo también interesante que podemos verlo. ¿Por qué? Porque hablar acerca de la conciencia humana tiene una característica, y es una conciencia que acusa. Y lo otro, esa conciencia se puede cauterizar. Recordé un evento cuando era niño, y fue cuando agarrar un fierro, ¿sí? Un brasero, y entonces agarrar al animal, ¿sí? Al ganado, derribarlo, someterlo, y entonces con el hierro, con el fierro caliente, y ahí esa parte queda insensible. Y eso es lo que dice la palabra, que también se levanta una generación que tiene la conciencia cauterizada. ¿Por qué? Porque practica el pecado. Y entonces vean hacia dónde nosotros nos dirigimos hablando acerca de lo que es el pecado y sus consecuencias. Y es el intento del hombre de poder cauterizarnos sobre lo primero que quiero dejar con ustedes, y es la seriedad de la condición.
Y yo creo que afuera otra vez no es el punto, sino es aquí. ¿En dónde? En el pueblo del Señor. Y tiene que ver con lo que es, no sé si usted y yo le estaremos dando la seriedad a lo que es el pecado. Aquí no es engrandecer el pecado, sino solamente es reconocer lo que la palabra dice y darle la seriedad que tiene lo que es la condición caída o la naturaleza caída y lo que es la naturaleza de pecado. Quiero que vayan conmigo, mis hermanos, y podamos verlo en Romanos capítulo 5, verso 12. Y nos habla acerca que lo serio de hablar del pecado, escuche, solamente se podrá entender cuando alguien conoce la naturaleza del hombre y conoce el pecado. De hecho, una de las doctrinas básicas de la fe es la condición del hombre. Y cuando nosotros hablamos, hay varias palabras que ustedes pueden preguntarme y poder dar recursos. Todavía no las tenemos grabadas, pero lo que sí es el género humano. Y cuando nos centramos en palabras como el género humano y poder ver la diferencia que hace el Señor del hombre exterior y del hombre interior, y que el hombre exterior se desgasta y el interior se renueva, no es otra cosa más que hacer la separación de lo que es hombre y de lo que es Cristo en nosotros. Y de ahí poder nosotros centrarnos en que el peligro en este tiempo es quitarle la seriedad a tal condición. Y eso, escuche, usted siempre va a estar en un entendimiento cuando usted y yo entendamos por las Escrituras lo que es la naturaleza del hombre y del pecado, o sea, nosotros. O sea, usted, yo. ¿Por qué? Porque escucha esta palabra esencia o escucha esta palabra plenitud, pleno, completo. ¿Y dónde nosotros encontramos? Romanos en su capítulo 5, verso 12. Podemos poner un punto de partida. Y en el punto de partida usted encontrará la responsabilidad. Acuérdese que no estoy hablando de Luzbel, no estoy hablando de Lucero, no estoy hablando de Satán, no estoy hablando de demonios, estoy hablando del hombre. ¿Por qué? Porque dice el verso 12 así. Así dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo ¿por quién entró? Entonces quite de su vista a los demonios y quite de su vista a Satanás. Tienen su participación, pero hablar acerca de lo que es pecado y su condición, la condición humana, escuche, no podemos separarla. Si hablamos de la condición del hombre y la esencia del hombre y hablamos de la doctrina del pecado, así están, pero bien agarradas. ¿Qué dice? Me gustaría que usted le diera la seriedad que tiene. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y entonces, vea, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay un intento en este tiempo de poder, más el hombre y el uso de la psicología, siempre analizan al género humano bajo una obra separada, separando lo que es la carne, el espíritu, la mente, el cuerpo. Y entonces el hombre se especializa en poder centrar cada parte, decir, bueno, esto no es del cuerpo, esto es del alma, estas son las emociones, estos son los sentimientos, bueno, esos son los huesos. Pero cuando nosotros vemos que el ser es carne, es espíritu, es cuerpo y es alma, le quiero decir que la Biblia, o hablando desde la perspectiva espiritual, la Biblia es vista como una complejidad de factores que sí se pueden ver de una manera en separado, pero hablar acerca de lo racional, de las emociones, hablar de lo moral, hablar de lo espiritual, se pueden distinguir para su análisis, pero son inseparables y esto afecta todo. El pecado afecta todas las áreas. No podemos recurrir a la parte, por ejemplo, de la sanidad interior y decir vamos a separar el alma, ¿verdad?, de lo que es el cuerpo. Lo podemos hacer y el Señor sí nos permite poder analizar cada parte, pero cuando hablamos acerca de lo que es el pecado, entró a todo y entonces estamos hablando esencia. Estamos hablando plenitud, totalmente llenos. Una de las cosas que me ha impactado mucho es que, y esto es cierto, cuando yo vine a Cristo, yo pude identificar 5 pecados, a lo mucho, pero bien practicados.
Claro que con ello conllevaba mucho más. Y con eso yo vine a Cristo avergonzado. Pero ahora que el Señor se ha mostrado a mi vida en su santidad, déjeme decirle, no son 5. Estoy lleno, completamente atestado. Y aunque no he practicado algunos de ellos, imaginé los peores, aquí están. Dele la seriedad a la condición. ¿Por qué? El pecado entró. Sigo leyendo Romanos capítulo 12 para que usted vea que el pecado afecta tanto en el hombre lo racional, las emociones, la parte evolutiva, los aspectos morales, espirituales. Afecta todo el pecado. ¿Y por qué afecta? Por la condición en la cual por un hombre entró. Por eso el reconocimiento, maestro bueno, ¿qué haré? No me llames bueno, porque él tomó la condición de hombre y fue la peor de las humillaciones, la deformación más grande de nuestro Señor, ser un hombre. Y aquí, ¿qué encontramos? Vea, verso 12, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, y entonces ahora entra y algo reina. ¿Qué reina? La muerte. Reina la muerte. Cuando nosotros vemos la parte en la cual el Señor ha traído sobre nosotros, vea, verso 19, me voy hasta el 19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Ahí está la esperanza. Pero si pudiéramos centrarnos nuevamente en la parte de lo que es la plenitud del hombre, vea una expresión de un hombre que sabe que ha pecado. Y está en el Salmo número 38. En el Salmo 38 vamos a mirar lo que es, no podemos separar, hablando acerca de todo lo que envuelve o afecta el pecado, no podemos hacer distingos, no podemos hacer un hombre tripartito, ¿verdad? O poder decir, bueno, el alma ponla en un cuarto y luego las emociones en otra y luego pone el cuerpo en el otro. No se puede. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la complejidad, estamos hablando de todo integrado, y cuando hablamos del pecado, mis hermanos, todo afectó en el ser humano. Lo ha tomado todo, y vea aquí, un hombre penitente o un hombre con una oración penitente, y está hablando de David, los pecados de David. 38 dice así el verso 1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Y el verso 3, nada sano hay en mi carne. Y cuando dice nada sano hay en mi carne, si pudiéramos ver, no da tiempo, pero si podemos ver todos los términos que menciona las Escrituras para hablar acerca de la referencia al hombre, algunas veces lo pone como cuerpo, algunas veces lo pone como carne. Por ejemplo, Pablo, cuando dice que recibió la revelación divina, no fue a consultar carne y sangre. En otras palabras, no tuvo ningún trato con ninguna persona. Entonces no se separa el descanso del cuerpo con lo que es la parte de toda la plenitud, la esencia del hombre. Y cuando vemos aquí el verso 3, es un verso que más lo define y dice, nada sano hay en mi carne, subraye carne, y a causa de tu ira, y ahora, ni hay paz en, ya no dice carne, ahora habla de la estructura de todo el cuerpo. Está diciendo aquí muchos, y con buena interpretación, hablan acerca de que el pecado siempre traerá enfermedades en los huesos y que tendrá, que es una buena razón para orar, y arrepentimiento y confesión traen sanidad a los cuerpos. Es cierto, pero avanzando o profundizando un poco más, nosotros encontramos, escuche, la causa, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de quién? Hasta ahorita nada se le ha atribuido al enemigo. Nada se le ha atribuido a Satanás, porque pone responsabilidad en nosotros y pone seriedad en lo que es la condición del hombre y del pecado. Hasta ahorita no hemos visto al adversario, solamente poder centrarnos. Ahora los miércoles estamos estudiando Romanos, y
los que hemos leído Romanos damos cuenta que ¿sabe dónde aparece diablo? Capítulo 16, o sea, han pasado desde el capítulo 1 y hablando acerca del pecado y para nada menciona la palabra Satanás. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que pone la responsabilidad total en nosotros, en el ser humano. Y de aquí, vea, ¿cuál era la causa? La causa era el pecado. Y aquí hay un principio, la indignación del Señor está sobre el pecado. Usted no espere que si alguien peca le vaya bien. Usted no crea que por estar bajo el título cristiano, leer la Biblia, lo llevo hasta ese punto, haber sido lavado con la sangre de Cristo. Si alguien pudiera ver una posibilidad de pecar y entonces con dolo puede hacerlo, no crea que el Señor va a estar allí con esa vida. El Señor habla y dice que la indignación es por causa del pecado, su indignación. Y entonces los huesos son la parte estructural, la esencia de todo el cuerpo. Hay un verso que lo va a clarificar todo. Y es 2 Corintios capítulo 7, verso 5. Lo primero que he tratado de que usted y yo podamos reflexionar es darle la seriedad a la condición. En otras palabras, sepa qué es el género humano. En otras palabras, preocúpese por usted. O en otras palabras, escuche, tenga precaución acerca de lo que es el pecado. Póngalo serio. Uno de los problemas más grandes que tenemos en este tiempo, le dije que fuéramos a 2 Corintios capítulo 7, ahorita le doy el verso. Pero uno de los problemas más grandes que tenemos es minimizar el pecado. Minimizar el pecado. El joven se violenta, le grita a la mamá y al papá, da el cerrón a su puerta y se queda en su habitación. Pasa el tiempo, luego viene y, bueno, pues una disculpa papá y mamá, pero el papá y la mamá, bueno, pues vamos a seguir adelante. Minimizar el pecado. ¿Quién lo minimizó? Los dos. El hijo tendría que venir diciendo lo siguiente, escuche, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, el asunto no es aquí, el asunto no es entre nosotros. El asunto no es ofenderte a ti. Ahí no está el primer enfoque. El enfoque está en he pecado contra el cielo y contra ti. Eso cambia completamente porque da lugar al arrepentimiento. Déjeme decirle, si no se hace de esa manera, se va a volver a hacer. Y las cosas por su nombre. ¿Y cuánto es que podemos poder vivir sin la justicia del Señor? Entonces la conciencia acusa siempre. ¿Cómo lo dijo el apóstol Pablo? Y vea aquí en 2 Corintios, en su capítulo 7, verso 5. Usted puede poner ahí quizás en sus anotaciones, en su Biblia puede poner una línea en el verso 5 y puede poner la plenitud del hombre. ¿Por qué? Capítulo 7, verso 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Bueno, está cansado Pablo, ¿verdad? Acostarte, Pablo, ¿estás cansado? Sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Ya lo dice claro. Está hablando de la plenitud del cuerpo, está hablando algunas veces es carne, algunas veces es espíritu, pero cuando habla está diciendo no podemos separar y el pecado ha tomado todo del ser humano. Lo ha afectado todo y aquí encontramos el hombre en su plenitud, la carne, el espíritu, la mente, el cuerpo. ¿Dónde andamos? Sin la gracia del Señor no podemos. Sin la gracia del Señor, sin un reconocimiento diario de lo que es la confesión y el arrepentimiento, no podremos. Lo que sí va a dar lugar es la petulancia, es la parte de decir yo pecado, o simplemente la banderita es salvo, siempre salvo. Pero cuando nosotros encontramos, escuche, sin relación a Satanás, por lo menos quiero que usted note ahora cómo el Señor pone su responsabilidad. Esto sería avanzando. Ya hemos visto la plenitud del hombre, tomando la seriedad de la condición del hombre y cómo se ha abrazado el pecado sobre cada uno de nosotros. Pero ahora me gustaría que usted considerara la participación de Satanás. ¿Cuál es la participación de Satanás en todo esto? Santiago es el que lo dice bien preciso. Y vea Santiago en su capítulo 1, verso 13.
1:13. Somos responsables. No quiero excusar a Satanás, Dios me libre y el Señor lo reprenda donde quiera que se encuentre. Pero vea lo que dice Santiago capítulo 1 y dice el verso 13. Aquí, en el libro de Romanos nunca aparece más que al final la palabra diablo. Y ahora, escuche la seriedad que debe tener esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la participación que tiene Satanás en la tentación y el pecado? Verso 13. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación en el desierto, ¿por qué entonces Satanás pudo tentar a Jesús en el desierto? Porque era hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero ahí nos da un ejemplo claro de cómo esto es indispensable verlo, cómo vencer la tentación. Ahorita lo digo. Verso 14, sino que cada uno es tentando cuando tenga seriedad a la condición caída, a la naturaleza caída y a la doctrina de pecado. Tenga seriedad. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Alguien vio diablo aquí? Como para estar, te reprendo, o para estar diciendo, un diablo. Verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Amados míos, no erréis. Doctrina, hablar acerca de lo que es la seriedad, y esto nos llevará a la parte de la confesión. ¿Por qué? Porque cuando uno le pone la seriedad, ahora, ¿cómo fue que Jesús no fue tentado? Dos cosas que hizo el Señor. Número 1, se vació a sí mismo. Y número 2, murió en la cruz del Calvario. Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y cómo fue? Se vació. Yo no. El Señor nunca se atrevió a decir nada de él mismo. Nunca se atrevió a decir mi doctrina, nunca se atrevió a decir yo hago, nunca, se vació, y entonces el Señor lo libró. Quiero que usted note, hasta aquí no hay diablo, pero añádale otra vez, que le pueda añadir la obra del adversario, por lo menos en el Antiguo Testamento. Escuche, hasta aquí nosotros podemos ver que las Escrituras y hablar del Señor pone la responsabilidad totalmente en nosotros, en nadie más. Es que me hiciste enojar. No es cierto. Tú decidiste. O sea, fuiste atraído de tu propia concupiscencia. Es que este ya me tiene el zapato lleno de piedritas. No es cierto. Pecamos y eso nos gusta. Las presiones, ¿verdad? En las pláticas que tenemos, oye, bien Ciaricito, pero que se enoja y nos reímos pero que lo puso en su lugar. Pecado. Vea cómo nos gusta el pecado. Vea cómo la parte del pecado lo saboreamos. Gestos, si lo hubieras visto, ¿verdad? Expresiones que tenemos tan seriecito, ¿verdad? El primo y que dijo y cuando vemos eso, nos gusta el pecado. Lo disfrutamos. El Señor traiga sobre nosotros entendimiento, por lo menos en el Antiguo Testamento. No quiero ir allá porque nos llevaría mucho tiempo, pero si usted reconoce la parte del Antiguo Testamento, por lo menos 3 fueron incitados. A Job, el Señor le permitió al diablo poder tocarlo. A Zacarías, el sacerdote, el Señor también permitió que estuviera allí, como en un juicio. A David, en las Crónicas, capítulo 21, verso 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Y sabe una cosa, Judas. Vamos a ver el ejemplo de Judas, para que nosotros podamos ver, añadirle a nuestra condición, número 1, la plenitud, añadirle lo que es cómo el pecado agarró todo y añadirle a un adversario. Eso sí es para temer, mis hermanos. Eso es para nosotros estar en la vanguardia, eso es para estar en guardia. Eso es para que nosotros pudiéramos tomar en cuenta lo que es
la necesidad del perdón de Dios, la confesión. Note lo que dice aquí Juan capítulo 13 y dice el verso 27. El Señor nos dio una palabra a los jóvenes, o estando con los jóvenes, acerca de lo que es las puertas que se abren, una puerta abierta. Y aquí Juan capítulo 13 verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y quiero decirle que en las Escrituras le puedo decir lo siguiente: no quedó exonerado él, Judas, de su responsabilidad. Lo dejó entrar. Lo dejó entrar, y algo que hace el pecado es que abre la puerta. El pecado abre la puerta, ¿para qué? Para que entonces el enemigo de nuestras almas, entonces para que la actividad satánica se pueda meter en cada uno de nosotros. Pero Él es poderoso para meterse. Nunca está limitado completamente la seriedad para que ahora se abra la puerta y entonces que entre el pecado. ¿Y que entre el pecado? El pecado entra, pero abre la puerta, y entonces dice la palabra que entró Satanás, llenó su corazón, otro de los evangelios, llenó su corazón la responsabilidad, él lo dejó entrar. ¿Cuál es el pecado? La codicia. ¿Cuál es el pecado? La avaricia. ¿Cuál es el pecado? La mentira. ¿Cuál era el pecado? La traición. Y entró. Por eso yo les invito para que ustedes sean sensibles, o seamos sensibles a la doctrina, mis hermanos, del pecado, o a lo que es la condición. A eso somos tú y yo. ¿Qué necesitamos? Quiero definir ahora el pecado de acuerdo al Señor. Proverbios capítulo 15. Esto sería lo segundo. Lo primero es darle seriedad a lo que es la condición caída y el pecado. Van de la mano. Y lo otro es lo segundo es definirlo de acuerdo a la palabra. ¿Y cómo lo definimos de acuerdo a la palabra o de acuerdo al Señor? Proverbios capítulo 15, verso 9. Abominación es a Jehová el camino del impío. Consulté la palabra abominación y ¿sabe qué es? Es como los videos que se deleitan tanto nuestros hijos y a veces nosotros los adultos. La espinilla. Sí, asqueroso completamente. No saben de lo que les estoy hablando a muchos, ¿verdad? Los programas de televisión, comer gusanos, ¿sí? Andar entre serpientes, meterse en... Y cuando nosotros vemos todo eso, todos alegres, eso es abominación. Abominación es lo más repugnante. Abominación es lo más sucio. Me gustaría que usted considerara cómo ve Dios el pecado. Y el pecado definido por el Señor. Esto es básico para el desarrollo de esta palabra. Si usted está anotando, usted tiene que poner la definición de cómo el Señor ve el pecado y lo ve como algo repugnante. Lo ve, esta palabra es una palabra en el original y tiene que ver con lo que es repugnante, asquerosidad. Es aquello que usted cuando lo empieza, quítame el video, quítamelo. ¿Sí? Es cuando usted le, mira, haga la prueba. Y si alguno se identifica, pero cuando le han puesto un video de algo asqueroso, no soporta verlo. Y viene el valentón cuando dice, no hombre, no pasa nada. Pero así que usted no lo puede ver. Esa es la reacción de Dios para el pecado, cualquiera que sea. Si lo vio en David y es en el ardor de tu ira, ¿usted cree que las oraciones de David eran escuchadas? ¿Usted cree que el Señor estaba mostrando su favor a David? Ya no hablar afuera, hablar de aquí, de nuestro entorno. Y cuando hablamos acerca del pecado, es algo repugnante. Es algo en el cual la botella o cualquier tipo de juego, ¿verdad? Y a ver, pone un castigo, que se coman los mocos. Perdóneme por ser tan... Y en ese momento, asquerosidad.
Y algunos no lo soportan o no lo soportamos. Cuando entendamos que el Señor así ve el pecado, cualquiera que sea. Y entonces estamos definiendo el pecado debe ser odiado. El pecado debe ser odiado. Según Dios, vea lo que dice: abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Y entonces está ya la contraparte. La contraparte tiene que ver con lo que es lo que ama el Señor y lo que Él odia. Odia el pecado. ¿Ha escuchado la expresión Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? No es Biblia. No es. Porque según esta palabra no cabe. Él aborrece el camino de los impíos. Y cuando nosotros encontramos, bueno, si fuera el caso de que Él aborrece el pecado y no al pecador, ¿por qué Caín, cuando ofrece la ofrenda al Señor, qué fue lo que aborreció? Y no miró con agrado el Señor a Caín y a su ofrenda, Dios aborrece al pecado y al pecador. Es repugnante, es abominable. Y cuando alguien abre la puerta a un pecado, y cuando alguien no se da cuenta que está a la puerta, tocando, día a día, y que basta un grito, sí, basta así que es una explosión, una ira, y que nosotros podamos decir en el día cuántos pecados. Ya sin hablar de la parte lasciva, ya no, de los pecados de lascivia, ya no hablar acerca de murmuración, ya no hablar acerca de todo lo que podemos ver en el día. Y esto es para cuidado. Isaías, capítulo 64. Siempre lo digo con respeto a mi esposa y a mis hijas, que nunca trato de definir bajo usos y costumbres este verso, por respeto a ellas y a todas mis hermanas. Pero esto es Salmo 64, y dice el verso 6. Si bien, perdónenme, Isaías 64, verso 6, perdónenme. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos o como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Imagínese algo asqueroso, en este caso dice un trapo de inmundicia, y otra vez estamos mirando cómo el Señor mira el pecado. Definiciones del pecado según el Señor, y aquí yo le invito a que considere si lo estamos viendo de la misma manera, si podemos percibirnos de la misma manera, y hay algo que Dios hace. Isaías, vea las consecuencias. Isaías pone una fotografía de cuando un pueblo tiene pecado. Cuando en un pueblo hay pecado, Isaías en su capítulo 1, vea todo lo que involucra. Verso 10. Príncipes de Sodoma. No. Debe estar mal el profeta, porque Sodoma se quedó en el Génesis. Ya no existe. Es un espíritu. Corrupción, pecado. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ya ese tampoco existe. Es un espíritu. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Podemos estar aquí dando sacrificio y el Señor no lo acepta si hay pecado. Si nosotros vamos a Levítico, vamos a encontrar las ofrendas de expiación, y algunas eran de olor grato. Y cuando lo ofrecían, subía ese olor, era grato al Señor y los perdonaba. Y ahora, sacrificios, porque eso es lo que hace lo asqueroso, o la reacción de alguien cuando algo está descompuesto, o vomitar. El Señor hace lo mismo. Y vea,
ni de ovejas ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportar. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, eso es lo que va a pasar. Cuando no hay confesión de pecado y no hay reconocimiento de pecado, entonces usted clame lo que quiera, haga ayunos, venga a la iglesia, dé su diezmo, dé su ofrenda, haga todo lo que quiera y el Señor no va a escuchar. ¿Qué dice? Yo esconderé de vosotros mis ojos. El olfato, ahora sus ojos. Asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no oiré. El pecado aparta de Dios. El pecado, Habacuc que dice, muy limpio eres de ojos para mirar el pecado. Y si usted cree que Dios se deleita en la maldad, nunca. Y el Señor hace esto. A través de los años el Señor me ha permitido algo, y eso lo digo con mucha sobriedad y con humildad. Solamente le encomiendo al Señor, no que sea propio. Pero algo que he aprendido a través de los años es de que esa declaración que hace el Señor cuando la que hace David en el Salmo 51 dice, mi pecado está siempre delante de ¿qué? De mí. Eso es una realidad. La oportunidad que el Señor me concede, esto tengan cuidado todos los que han pasado por ese proceso y están de consejería. Yo puedo mirar lo siguiente, que a veces parece ser que la vida, el aconsejado no ubica, no sé por qué está pasando todo eso. Hay engaño. Él o ella sabe, o ese joven sabe cuál es el pecado. Y entonces es bueno ver, ¿sí? Ya los paradigmas que traemos. La hermana ya trae su bolsa y ya trae sus Kleenex porque va a llorar, sabe que va a llorar. Ya viene formateado. Lo digo con respeto, con mucho respeto. El hombre ya sabe que alzar la voz impone, o una actitud, ya viene. Y cuando el Señor concede discernimiento, por eso centrarse en conocer el género humano, cuánto ayuda. Y cuando nosotros vemos todas esas cuestiones, formatos en las vidas de las personas propias, decimos, aquí hay engaño. Pero una declaración que hace las Escrituras, mi pecado está siempre delante de ti. Pero ¿sabe cuál es el punto? Es de que se oculta tanto por una sola razón, porque no tomamos seriedad. Y porque no hemos entendido que en la profundidad es que nosotros podemos decir, esto está mal. Y ahí el Señor. Y entonces imagínense todo entretejido el pecado dentro de nosotros, en la plenitud del ser, en las emociones, en las cualidades morales, en el espíritu, en la carne, en los huesos, todo metido. Nada sano hay como para decir, hay que confesar algo. ¿De qué hay que confesar? Qué triste. Y entonces poder ver la naturaleza y decir, por eso me impacta mucho el apóstol Pablo cuando dice en su última epístola que escribe cronológicamente, Filipenses, de los cuales yo soy el primero, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Mi pecado está siempre delante de mí. Solamente es cuestión de venir y decirle, Señor, escudriña mis riñones. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y estoy seguro que Dios va a transformar tu vida. Estoy seguro que Jehová mi Dios alumbrará las tinieblas. Y estoy seguro que día a día entrará un proceso de transformación en nuestra vida. Y cada día en el trato de Dios, cada día. O sea, no es el punto de haber llegado, ya confesé mis pecados. Es día a día, es mantenernos en una dependencia, es buscar el rostro del Señor. Es decir, Señor, aquí está mi vida. ¿Con cuánta razón Job dijo, ahora que te conozco de oídas, pero ahora me aborrezco? ¿Sí?
Eso es lo que produce el Señor cuando hay ese contraste de su santidad y lo que somos nosotros. Él es santo y nosotros de abajo. Ninguna posibilidad tendríamos, mis hermanos, de presentarnos delante del Señor. Ninguna posibilidad de levantar nuestras manos, adorarle a Él. Ninguna posibilidad de orar y decir: Señor, ayúdame, escúchame. No hay ninguna posibilidad tenemos. Y entonces ahí es cuando encontramos cristología, Cristo el mediador. Es el medio. Es el medio. Es el que de todos sus oficios, el sacerdotal fue el primero. ¿Y cuál es el sacerdotal? Constituido como hijo y después sacerdote. ¿Y por qué sacerdote? Porque se presenta delante de Dios, presenta al hombre delante de Dios, por Jesucristo nuestro Salvador. Como para que usted desprecie la cena del Señor, como para que usted tenga en elección: ¿voy a la cena o no? A celebrar la cena, tomar pan y beber vino, como que si fuera opcional. No se ha entendido la profundidad. Qué triste. Quédese lo que se quede. Si vamos a celebrar la cena del Señor, yo tengo que estar. Es el memorial de su sangre, pero alguien que no entiende esto no valora. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque cuando nosotros vemos: mi pecado está siempre delante de mí. Quiero terminar. Y voy a terminar la confesión. La necesidad de confesar nuestros pecados delante del Señor. La necesidad de venir día a día. Un ejemplo a los papás, una ilustración. Más a los que ya vamos en ese proceso. Yo todavía no llego, el Señor me conceda. Pero usted vea a papá José y pueda ver a la niña de Gama, mi hermano, mi sobrino. Nada que ver. No se parecen ya. Ponga a papá José con Dan. No hay rasgos. Y es ahí cuando podemos ver: se está perdiendo, ¿qué? Identidad. Y en el proceso en lo que nosotros vamos el reflejo es Cristo. Es Cristo. Y algo que tiene los pecados es que Él castiga la maldad de los padres sobre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Otra vez, con mucho respeto, todo. Pero solamente ilustrando para que usted vea cómo se va perdiendo la identidad de algo natural. Ahora, Cristo, la identidad. Y cuando hay pecado se va deteriorando la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación, la quinta, hasta que ya no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y podemos ver, entonces le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Confesión es la respuesta. Confesión. Aquí es donde el pecado se queda en lo profundo y entonces algo glorioso evangelio. Os vengo a dar nuevas de gran gozo. Gloria a Dios en las alturas. El evangelio por la profundidad del pecado, y entonces ahora valorar el santo evangelio y decir: Señor, gracias. Gracias, me has perdonado y me sigues perdonando y me perdonarás siempre y cuando haya reconocimiento. El problema de la iglesia es que se pone altiva. El problema del cristiano es que está muy confiado. El problema de este tiempo es que el Señor es un criado en las manos de la iglesia. Qué feo. Él es Dios, Él es Señor, y no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Si esta palabra nos lleva a recibir temor del Señor, gloria al Señor, porque se trata de una cosa: pecado es asqueroso. Si usted guarda todas las definiciones, entonces ahora le voy a invitar para que veamos confesión. La confesión, Oseas capítulo 5.
Oseas en su capítulo 5. Verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ya viene la caída. ¿De qué? Un contemporáneo de Amós, Isaías, Miqueas, Abdías, abarcó la parte final de este profeta. Un ministerio muy próspero de 65 años de ministerio, y poder ver que empieza a hablarle ¿a quién? Le empieza a hablar al reino, y alcanza los últimos reyes este profeta, Oseas, y poder ver cómo el reino del norte, hablando de Efraín, ahora se ha apoderado la maldad de ellos. Y ahora vean la declaración que hace: gloria a Dios por la confesión. Gloria a Dios por la confesión. ¿Por qué? Porque esta es la palabra, mis hermanos. Y la palabra tiene que ver con volver al Señor. Andaré y volveré a mi lugar. El Señor se había ido. El Señor, si usted se regresa en las consecuencias del libertinaje, en el verso 6, capítulo 5, verso 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. ¿Por qué se apartó? Por el pecado, se apartó. Y ahora, ¿cuál era la manera como él podría venir, regresar? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busque en mi rostro. Es el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de confesar nuestros pecados. Si tu comunión no es muy propia con Dios, si no has recibido palabra del Señor, si no has buscado al Señor en tu corazón con todas tus fuerzas, ten cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado aparta, y si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, preciosita, no sigas con tu marido, te va a seguir engañando. Preciosito, no le hagas caso a tu esposa. Mientras no haya arrepentimiento, no quiero fomentar nada que no sea del Señor, pero ¿sabe qué es confesión? ¿Alguien sabe qué es confesión? Confesión, mis hermanos, es decir he pecado. No. Y es el problema. Note uno. El problema de la confesión es esta. Éxodo. ¿Sabe quién confesó sus pecados? ¿Quién confesó sus pecados? ¿Sí? Si la confesión fuera confesar pecados, pues todos. Hitler va a estar en el cielo. ¿Sí? Si eso fuera confesar los pecados, si confesión es confesar los pecados, decirle al Señor he pecado, si eso fuera, vea, Éxodo, en el capítulo 9, la plaga del granizo. Esta es la mala concepción que tenemos del pecado, de la confesión, perdón. Es que si tú confiesas tus pecados, Dios te va a perdonar. ¿Por qué? Faraón. Y dice el capítulo 13, en el verso 27, la primera vez que confiesa. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y le dijo, confesión, he pecado esta vez. ¿Reconoció? Sí. He pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Es la primera vez que reconoce su pecado. Bueno, ya confesó, ¿fue perdonado? Nunca. ¿Por qué? Porque la confesión no es solamente que te diga, sí, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, he pecado, pequé contra Dios. La segunda vez está en el capítulo 10 y ahora lo enfoca todavía más, ahora lo hace de una manera correcta. ¿Por qué? Porque ponga el principio del hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la manera correcta y propia de confesar. Escuche, ahora capítulo 10,
Verso 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés, ya está apresurado, a Moisés y a Aarón, y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Esa es confesión? Amén. Parcial. No se apartaba de su pecado. Lo seguía haciendo. Confesaba y lo seguía haciendo. Y al final se endureció su corazón. La confesión, mis hermanos, no es confesar el pecado delante de Dios. La confesión lo aprendí cuando yo vine a Cristo. Si usted me dice, ¿cómo fue que usted vino a Cristo? Sucedieron muchas cosas, pero un verso fue definitivo. Hasta hoy no lo olvido. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alguien que está confesando pecados y no se aparta, no tiene arrepentimiento. De hecho, la confesión libera. Cuando alguien, me ha tocado casos, por ejemplo, cuando alguien está haciendo fechorías en el matrimonio, adulterio, en el momento cuando confiesa, descansa, dice que bueno, ya, lo que suceda, pero yo ya confesé, pero le sigue. Y cuando nosotros vemos qué es la confesión, mis hermanos, Acán confesó su pecado y vio los procesos. ¿Y cuáles fueron los procesos? Desde vi, codicié, tomé y escondí. ¿Dónde lo pusiste? Ahí está. Y después de eso, muerte, y levantando un monumento para que nunca se olvidaran de los memoriales de la destrucción del pueblo, del pecado. Por eso, confesión. Judas, usted sabe que le remordió, murió. Le voy a dar la definición de confesión. Confesión es ponerse de acuerdo con. Confesión es ponerse de acuerdo con Dios. Confesión es decir lo mismo que Dios. Ahora sí, todos los que grabaron la definición del número 2 de cómo Dios ve el pecado, y es: la confesión es decir lo mismo que dice Dios. El pecado es asqueroso. Me pongo de acuerdo con Dios. El pecado es asqueroso. Me pongo de acuerdo con Dios y te voy a decir, el pecado lo puedo ver como algo repugnante. El pecado es abominación a Jehová. Confesión es ponerse de acuerdo con Dios. Confesión es decir lo mismo que dice Dios. Confesión es decir, yo lo odio el pecado. Yo odio el pecado. Yo aborrezco el pecado. Eso es confesión. Y apartarse. El Señor nos ayude y el Señor nos libre. Y hoy tenemos una oportunidad de cómo nosotros podemos venir a confesar nuestros pecados y venir a estar de acuerdo con Dios. Le puedo decir muchos más eventos en las Escrituras de líderes que pecaron. Ananías y Zafira pecaron y murieron. La paga del pecado es muerte. Hablar acerca de confesión, mi hermano, y hablar acerca de conocer al ser humano en sus expresiones y en lo que dice, es algo que solamente la palabra del Señor. Yo agradezco al Señor que me ha capacitado en cierta manera, poquita, en poder conocer varias cosas mías, personales. Y aquí está. Del primero que hay que cuidarse es de este. Este es del primero que hay que cuidarse. Usted puede decir lo mismo. Ponerse de acuerdo con Dios es traer apartamiento. Se tiene que apartar. Arrepentimiento es volverse, es no repetir otra vez el mismo camino. Arrepentimiento es no volver a cruzar. Culturalmente tropecé de nuevo con... ¿sí? Y cuando nosotros vemos
Apartarse, eso es. Yo no sé si usted está cobijado bajo una gracia que no es del Señor y cree que solamente es confesar y volver a caer, y volver a caer, y volver a caer. Al fin y al cabo usted puede confesar y el Señor le perdona. No. Faraón hizo lo mismo, Acán hizo lo mismo y la lista sigue para que usted pueda ver. Se necesita la confesión, se necesita confesarse y apartarse. Pero hay algo más. Esto es como un valor agregado sobre algo que quizás ignoremos. Números capítulo 5. Escuche la palabra restitución. De aquí solamente hay que usted vea una cosa. Podemos ver una cosa. ¿Y cuál es? Escuche esto. No hay excusa. No tienes ninguna excusa. Otra palabra es, no hay excepción. Pablo lo dijo de esa manera. Quien sea que tú, judío o gentil, cualquiera, todos hemos pecado. Por eso la oración del justo puede mucho. ¿Cuál? Cristo. Cuando Él ora en nosotros. Pero no, si usted ora por mí, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho, claro, pero ninguno de nosotros somos. No hay justo ni aun uno, por naturaleza. Ninguno de nosotros, solamente uno, Cristo Jesús, y ahora Él de su naturaleza, participantes de su naturaleza divina, pero sigue siendo Él, solamente uno. Capítulo 5 de Números, verso 6, voy terminando. Verso 5. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Amén, gloria a Dios. Se apartará, pero hay algo más, agregue esto. Ojalá que muchos lo podamos hacer. ¿Qué es confesión? Es confesar el pecado, es apartarse y es restituir. Y mire, verso 7, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Cuántos quieren que ore para que se cancelen sus deudas? Uf. O sea, cómplice de... Sí. Mientras que aquí dice, hay que pagar. Confiesas, amén, ya te confesé, hermano. Sí, págame. Nunca te va a decir, pero tú sabes qué implica. Y entonces, no solamente lo que te debo, sino el 20% más. Verso 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Pero ya no vive, tráesela a Jehová, al sacerdote. En otras palabras, no hay excusa, todos tenemos que hacerlo. Restituir. Quiero terminar diciéndole que el Señor limpia, purifica nuestros pecados, limpia nuestras inmundicias cuando nosotros cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Quiero decirle que cuando alguien valora realmente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que por su sangre, ese manantial abierto para nosotros y poder venir y ser limpiados, hasta hoy está al alcance de nosotros. Quiero terminar en el Salmo 130, mis hermanos. Yo creo que el Señor nos está llevando a esta parte del temor reverente.
Si tú hoy vienes delante del Señor confesando tus pecados o tu pecado, vas a alcanzar misericordia. Si no, te mirará de lejos. Si tú hoy confiesas y alguien dice, yo no tengo, solamente es que entre a lo profundo y usted entenderá. Está metido dentro de nosotros, mis hermanos. Pero me gustaría ver si alguien hoy recibiera el perdón de Dios. Hay algo que produce el perdón de Dios. Salmo 130 dice el verso 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Otra versión dice, para que seas temido. ¿Sabe qué es lo más impresionante que el Señor me ha dado en este último tiempo? Desde lo que fue el retiro, y el Señor ha venido trabajando en esa parte conmigo hacia una palabra que la pongo, que creo que es también para bendición de la iglesia, dirección de la iglesia, porque sabemos que primero es para nosotros y después para la iglesia, ha sido que la ejecución de la justicia del Señor severamente en lo que es su ira no produce temor. Una palabra que nos dieron en Apocalipsis fue la siguiente, que en lugar de reaccionar en arrepentimiento en todo lo que va a ser la catástrofe, las plagas en el Apocalipsis, ¿qué hacen los hombres? Blasfeman todavía más. Blasfeman todavía más, se endurecen todavía más. ¿Y sabe cómo es que el Señor pone el temor en nosotros? En otras palabras, en la ejecución del juicio, en la severidad, no produce temor. ¿Sabe qué produce el temor? Lo contrario, el perdón. Estuvo a punto de matarme y me perdonó. Le tengo temor. Por eso cuando alguien es perdonado de sus pecados, ve el pecado tal cual es y sabe una cosa, entiende la profundidad de lo que es la seriedad de la condición del hombre y de pecado. Entiende la definición de cómo Dios ve el pecado y confiesa. Y cuando alcanza el perdón, ahí está el temor de Dios. Líbrenos el Señor de pecar. Amén. ¿Habrá entre nosotros alguien que quisiera venir delante del Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida? Aquí está. Debemos ser todos. Pero quizás sobre alguno de nosotros el Señor está hablando claramente sobre una parte esencial. Y si alguno está un poquito extraviado y dice, no, pues no encuentro, guarde esta palabra y vaya todos los días a la presencia del Señor. Y le puedo decir, el Señor estará haciendo su obra en usted. Este es uno de los principios para poder vivir al día. ¿De qué manera? En la renovación del hombre interior. La característica, una de los requisitos, hablando acerca, escúchame esto, un método o una fórmula con sustancia es la siguiente. Si día a día nosotros vamos con el Señor y decimos, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad, estoy seguro que usted se levantará de ese lugar. Si está de rodillas, está sentado, está acostado, usted se levantará con conciencia de algo que está haciendo mal, y en ese momento la sangre de Cristo viene y el perdón, y usted está siendo renovado. El hombre interior se renueva día a día, pero muy diferente a alguien que dice, ¿qué confesar? No hay nada. Si usted quiere vivir en la renovación día a día, si usted quiere estar al día en el camino del Señor, al día en lo que es, no que necesite un avivamiento, sino que usted está avivado, no que está orando por un avivamiento, sino que usted lleva la vida de Cristo, entonces, amén por los que hablan y piden el avivamiento, amén, pero mi vida está ardiendo, mi vida está ferviente del Señor, mi vida está apegada a Él, mi alma lo anhela, mi carne lo desea, mi espíritu, aun cuando se va a la cama, clama por Él. Oremos. Padre, mencionamos tu nombre santo y te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por tu gracia infinita y tu justicia, Señor, que nos alcanza. Damos gracias por ese glorioso evangelio,
podemos unirnos a esa alabanza. Gloria a Dios en las alturas. Has establecido la paz en tu pueblo. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por el derramamiento de tu sangre. Gracias por la cruz. Gracias por tu obra, Señor. Señor, en todo aquello que hoy has hablado a nuestras vidas y en aquello que has, Señor, separado de lo que es, por tu palabra, separar lo que es el alma o la carne del espíritu, Señor, te pedimos que sigas obrando. Ten misericordia de tu pueblo. Y Señor, que seas temido, que seas el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú lo eres. Sélo en nuestra vida. Enseñoréate de nuestro corazón. Haznos tributarios a ti, Señor. Establece tu trono, tu dominio en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.